Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 11, capítulo 7, 21 de marzo del 2020. Shalom, shalom y un shalom a nuestro planeta. Es un momento en que llamamos a Dios a mirar a este mundo y a usar sus poderes de restricción y sus manos sanadoras sobre todos los enfermos. Comenzaré de inmediato leyendo algunos versículos del Salmo 27 de protección. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti aclamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntase tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Qué está sucediendo a nuestro mundo? Esta plaga se propaga y permanece y nadie encuentra una salida. Ahora 172 países de los 195 en el mundo están afectados con este virus. El viernes la cifra de muertos superó los 11.500 y los casos confirmados son de más de 281.000 casos. Y hay un pedido de cuarentena e aislamiento social en muchas naciones. La economía está pasando por un golpe duro. Ayer Canadá recibió 500.000 de solicitudes de prestaciones por desempleo, que es una carga pesada para llevar. ¿A dónde vamos? Sin embargo, este no es el fin del mundo. Por ejemplo, entre las estadísticas de 281.000 casos, recordemos que también hay más de 91.000 personas que se recuperaron del virus. Dios está presente y está restringiendo este mal. No nos abandonó, al contrario, creo que quiere decirnos algo. Italia, que ha sido golpeada tan fuerte y que nuestras oraciones son para este país, hubo 5.000 muertos. Pero también hubo 5.000 personas que se recuperaron. Mientras Dios tiene el control total de la situación, la pregunta es, ¿por qué permite que se alargue por tanto tiempo y cuál podría ser su mensaje para nosotros ahora? Mirando la historia bíblica vemos muchos casos de pestilencias y desastres naturales. Estos eran generalmente advertencias de Dios que quería llamar la atención de la gente de las calamidades venideras, invasiones y terribles guerras, y a menudo la gravedad y la duración de la advertencia era proporcional a los males y desastres venideros.
En Deuteronomio 28 y Levítico 26, en ambos capítulos hay una larga lista de advertencias, una tras otra, dada a Israel. Entendemos que Dios quería que el pueblo respondiera a cada una de las advertencias, pero no lo hicieron, hasta que llegó el momento de la destrucción del Estado de Israel y la diáspora, algo que sucedió hace 2500 años y todavía sentimos su efecto. Pero, ¿qué esperaba Dios exactamente que hiciera el pueblo? Buscarlo, reconocerlo como su Dios y reconocer su santidad. Pero identifiquemos lo que interfiere entre nosotros y Dios, que es pecado y anarquía. Permítanme llevarles a un ejemplo del futuro, una profecía que sucederá muy pronto sobre este planeta durante los últimos 7 años de la profecía de Daniel. El pasaje está en Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. Apocalipsis 16 es el capítulo del juicio final. Pero veamos la gracia de Dios en medio del fuego y vemos lo que Dios requiere de cada hombre en tiempos de agitación, como estamos viviendo hoy. Leamos esos versículos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí se da un juicio final justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras y las últimas palabras del versículo 9 nos indican lo que Dios espera de cada hombre, que se arrepienta y sea salvo, no solo de esta plaga, sino eternamente. Arrepentimiento, reconocimiento de nuestra incapacidad de salvarnos por nosotros mismos. Eso es lo que es. Y hoy no debería ser tan difícil darse cuenta de nuestra incapacidad e incluso nuestra incompetencia. Dios, con todo su amor, espera que muchos se arrepientan y creo que es por eso que Él permite que este coronavirus permanezca tanto tiempo. La perspectiva celestial del sufrimiento y del juicio es para la redención del hombre. Esta es una gran verdad que está detrás de todos los juicios vistos en las Escrituras y en nuestros días. Los incendios, los diluvios, el clima, los virus, todas esas cosas son el llamado de Dios al arrepentimiento. Esto es lo que hay detrás de estos juicios, gracia tras cada uno de ellos. Es en Ezequiel capítulo 18, el capítulo que trata de los juicios de Dios y la responsabilidad individual, donde Dios dice en el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ese es su mayor deseo, que en estos días nos volvamos a Él y vivamos por la eternidad, porque hay una vida que continúa después de esta. Pero han notado en el mismo versículo de Apocalipsis 16:9 que al final, en lugar de volverse a Dios, el hombre blasfemará el nombre de Dios y lo acusará de todo mal. Esta es otra advertencia del grado en que nuestra mente podría endurecerse. Dios no es la causa de nuestras penas. Somos responsables de cada uno de nuestros actos. Pero si blasfeman el nombre de Dios, implica que lo conocen o que lo reconocen. De hecho, la Biblia dice claramente que todo hombre lo conoce. Leamos en Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto está en Romanos 1:18. Todos los hombres conocen a Dios, pero todo hombre tiene esta capacidad de suprimir su presencia. Pero nunca es demasiado tarde y es hora hoy de reconocer quién es Él. Si tomamos en cuenta todas estas advertencias que hemos vivido en los últimos años, llegamos a la conclusión que su venida es inminente. Y este es el mensaje mismo del segmento bíblico de Zacarías que vamos a estudiar.
Es como si estuviera hecho a la justa medida de lo que está pasando en estos días. Abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Nos llevó unas 11 semanas estudiar las 7 visiones de Zacarías y hoy doy gracias a Dios que hoy, en estos tiempos difíciles, llegamos al punto de revisarlas, porque hay un poderoso mensaje de esperanza que proviene de este conjunto de 7 profecías. Una esperanza que no debemos dejar de lado. Antes de continuar, unas versiones de la Biblia separan la tercera visión en 2, pero esa división no está en el texto. La visión del llamamiento a los cautivos y la visión del sumo sacerdote Josué deberían considerarse como una sola. Esto hace un total de 8 visiones en las versiones de la Reina Valera, por ejemplo la Reina Valera 1960, pero en realidad solo hay 7 visiones. Regresando al tema. Lo primero, lo más importante y obvio, es que estas visiones comienzan con Yeshua y terminan con Él, mostrándonos que Él es el principio y el fin, siempre cuidando a aquellos que lo aman y lo hicieron Señor de sus vidas. Cuando sus discípulos tuvieron miedo y se encerraron por temor a la persecución, allí apareció milagrosamente en la habitación donde estaban reunidos y pronunció estas palabras alentadoras: paz a vosotros. Shalom Aleichem. Juan 20:19. Esto es lo que está diciendo hoy a aquellos que hoy encuentran refugio en Él. De este virus, Él te dará paz. Permítanme repasar brevemente cada una de las 7 visiones de Zacarías antes de expandirlas, ya que son demasiado valiosas y el mensaje tan pertinente durante estos días que estamos viviendo. En la primera visión lo vemos Jesús entre los árboles de mirto, pero vemos que están en una hondura, en el fondo de un sitio. ¿Qué nos dice eso? Este sombrío lugar representa al mundo en un momento oscuro y el árbol de mirto representa la esperanza de una vida mejor. Y allí se nos dice que Jesús está con su pueblo en estos momentos oscuros, siempre en todas partes. En la segunda visión vemos 4 cuernos poderosos. Son los culpables, los que están gobernando y oscureciendo este mundo. Representan el poder mundial a lo largo de la historia. Zacarías nos dice que esta imagen es seguida de carpinteros, según la traducción de la Reina Valera 1960. Estos carpinteros están ahí para aterrorizar y destruir los cuernos. ¿Quiénes son estos carpinteros? Son los mismos cuernos. Estos cuernos se vuelven uno contra el otro, porque tal es la naturaleza del mal, la autodestrucción. La tercera visión, la visión del llamamiento a los cautivos y la visión del sumo sacerdote. Vemos que muy a pesar de lo que muestra la segunda visión, Dios ya había comenzado a hacer planes para fortalecer sus árboles de mirto. Envía un ángel para medir el futuro templo de Jerusalén e incluso ungir al sumo sacerdote, que finalmente resulta ser Yeshua, porque nada puede deshacer sus promesas. Esto es algo tan reconfortante que podemos decir con David: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Esto está en el Salmo 119, versículo 89 y 90. Hablando del Salmo 119, ¿ves cuántos versículos hay en este Salmo? Este es el capítulo más largo de la Biblia y habla de la santidad de la palabra de Dios. Inagotable, infinita. 176 versículos. La cuarta visión está realmente fuera de este mundo. Es la que trata de esta menora, Hanukkía, alimentada con lo que el profeta dice ser aceite de oro vertido a través de 2 ramas de olivo.
por medio de 7 tubos de oro. Impresionante la imagen. Y esta menorá representa al creyente que obra bajo el Espíritu de Dios. Una hermosa ilustración de los poderes que Dios está dispuesto a dar a todo su pueblo. La quinta visión es la gracia, donde Zacarías ve un rollo volante o rollo que volaba. Este debe ser el ofrecimiento del evangelio de salvación dado al mundo antes del fin. Pero esta oferta está limitada en el tiempo. La sexta visión nos lleva directamente al comienzo de los tiempos de la tribulación, donde un efa, un contenedor que lleva dentro la maldad, es llevada a la tierra de Sinar o Babilonia hasta el momento en que la tapa se levante y la maldad tenga rienda suelta. Aquí es cuando Armagedón se apodera de todo el mundo. Pero aún así, esto está limitado por lo que vemos en la séptima visión, que son los 4 carros del cielo contra los 4 cuernos que representan la iniquidad. Estos 4 carros son los que van a restringir ese poder del efa. De lo contrario, el final del mundo sería muy rápido y completo. Nadie se salvaría. Estas visiones son una historia de redención para un mundo sumergido en tanta oscuridad, pero estas visiones terminan con la coronación del Rey de Reyes, Yeshua. Esto está en Zacarías 6:11. Comienza con Él, termina con Él, y es en Él donde se encuentra todo lo bueno. Veámoslas cada una de ellas con un poco más de profundidad y maravillémonos de la misma manera que Zacarías cuando vio cada una de esas visiones. Y es mi oración que este estudio los aliente en estos días difíciles. El libro abre con una escena donde vemos a algunos ángeles que regresan de patrullar la tierra y están enojados. ¿Cuál es la razón de este enojo? Al informar al ángel de Jehová lo que han visto, éste también se enojó. ¿Por qué están enojados los ángeles y el ángel de Jehová? Escuchen la razón que el ángel da en Zacarías 1:11. Hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Esta no es una buena traducción. No es porque la tierra esté reposada y quieta, pero es porque no les importa lo que está pasando. Están gobernando como si Dios no existiera. Y hemos llegado a un punto en la historia donde el hombre está negando cada vez más la existencia de Dios. Y sin embargo están viviendo en su planeta. Estamos viviendo las consecuencias de cada una de estas actitudes de descuido y de imprudencia hacia el Creador. La visión de Zacarías es pertinente en estos días. La palabra hebrea para quieta es yasav, que significa permanecer sentado u ocioso, como cuando Lot estaba sentado, yasav, en la puerta de Sodoma sin darse cuenta del gran juicio que vendría sobre la ciudad. Dios explica claramente por qué dio la espalda a Jerusalén y permitió su destrucción. Dice en Zacarías: y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 7:13. Clamemos mientras está escuchando, porque llegará un momento en que cerrará la puerta como lo hizo al cierre de la puerta del arca de Noé antes del diluvio. Hoy en día todavía no hemos llegado a este punto. Sí, Dios está enojado, pero noten sus primeras palabras en el libro de Zacarías. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Dios podría terminar con este mundo con uno de sus alientos o uno de sus pensamientos, pero es amoroso y paciente. Esta es la introducción de las 7 visiones. Hoy todavía hay tiempo para regresar a Dios, porque pronto el Señor tomará a los suyos de esta tierra,
antes de la gran tribulación que veremos en una de las visiones, de la misma manera que tomó a Lot de Sodoma antes de destruirla. Y dentro de estas visiones Dios se revela poderosamente, revela su naturaleza. Observen cómo en Zacarías 7:13 hay dos seres, el que proclama y el que está arriba en el cielo. El que proclama es su espíritu, de quien leemos que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto está en Juan 16:8. Y esto es algo que ha hecho y todavía está haciendo. No hagamos como aquellos israelitas de los que leemos. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Zacarías 7:11. Esto es lo que el mundo está haciendo hoy, y es por eso que Dios se enojó primero con Israel por no escuchar y seguir su palabra, y también se enojó con las naciones por todo lo que hemos explicado anteriormente, y los resultados los estamos empezando a sentir. En la primera visión también vemos a Dios en el cielo y Dios también en la tierra, algo que los rabinos han notado e incluso reconocen una pluralidad de la divinidad. Basta con mirar el versículo 11 del capítulo 2. Y se reunirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me harán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 2:11. Aquí también hay dos, y tal vez tres, Jehová y aquel que habla de Israel como estando su pueblo, y que morará en medio de ellos, y a quien reconocerán como enviado por Jehová de los ejércitos. ¿Podría ser que el que habla es el Espíritu Santo y aquel que morará en medio de ellos es el Mesías? Aquí los tres son uno. El Talmud, en el libro de Sanhedrin 93a, se pregunta sobre el versículo 8 de Zacarías y dice: y he aquí un varón que cabalgaba. Con la palabra varón se refiere al santo, bendito sea él. Como dice el Señor, es un varón de guerra, el Señor, su nombre es. Éxodos 15:3. Y esto es el comentario en el Sanhedrin 93a. Los rabinos medievales no cerraron los ojos ante esta gran revelación. Mosé ben Naamán, conocido como Nachmanides, dijo que el ángel de Jehová es el mismo Jehová. Esto está en Art Scroll explicando el capítulo 3 del libro de Éxodos. Esta es una introducción a las visiones. Dios se revela a todos los que vienen a Él. Así que en la primera visión vemos al Mesías con su pueblo, con un mensaje de esperanza, siempre recordándoles a ellos y a nosotros la bendita esperanza simbolizada aquí con el mirto. Pero observen que está montado en un caballo rojo, un caballo alazán, el color de la guerra, porque está enojado debido al desprecio hacia la nación del Creador. Y hoy estamos viendo que todos estamos completamente sobrepasados por un enemigo invisible, el COVID-19. Lo irónico es que con toda nuestra tecnología y nuestro arsenal nuclear estamos completamente indefensos. El hombre tiene que aferrarse a la verdadera realidad y dejar de vivir en la utopía que nosotros somos todopoderosos. Esto no funciona. La segunda visión. Esta visión nos da un panorama completo de la historia del hombre representado por 4 cuernos. En ellos se puede incluir toda la potencia mundial de el principio del mundo y hasta hoy al final. Los 4 cuernos son los mismos en los 4 reinos de Daniel, comenzando con Babel, o como se conoce, Babilonia. Nota informativa acá. La palabra Babilonia no se encuentra en ninguna parte en el Antiguo Testamento. Siempre es Babel. Nos recuerda que todo comenzó con la rebelión, cuando el hombre comenzó a confederarse y pensó que podía hacerlo sin Dios. Sabemos que Dios los dispersó al hacerlos hablar diferentes lenguas, pero espiritualmente hablando, Babel todavía existe, la rebelión espiritual. Estos 4 cuernos son los 4 reinos descritos por Daniel, como estábamos diciendo,
como 4 bestias. Esto está en el capítulo 7. Y aún más lejos, son los mismos que vemos en el Apocalipsis 13, el anticristo. El fin será tan malo que Jesús dijo en Mateo: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Si Dios no acorta las guerras venideras, el hombre se destruirá por completo. La visión de Zacarías de los 4 cuernos cubre toda la historia de la humanidad hasta las últimas horas. 4 es el número de creación, como las 4 regiones de la tierra, norte, sur, este, oeste, las 4 temporadas y así sucesivamente. Y Dios está en este número. 4 se compone de 3, el número de Dios, de la Trinidad, por supuesto, más 1, que es la creación. Así es como comienza la Biblia. Bereshit bara Elohim. Al principio 3, Elohim. Porque Dios 3 creó ese 1 que es el mundo. Allí tenemos nuestro comienzo, simbolizado por el número 4. Pero esta creación se enorgulleció tanto que la vemos en Zacarías levantarse contra Dios. Aquí se les llama los 4 cuernos. El cuerno es un símbolo de poder, y estos son los que trabajan constantemente para perturbar el consejo de Dios. Mira lo que hacen en Zacarías 1:19. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. No olvidemos que Jerusalén, Israel, es el tema del libro, porque Dios dijo que vendrá y reinará desde ese lugar. Por lo tanto, todas las miradas están a menudo en Jerusalén, en Israel, en los judíos. Jerusalén se menciona 46 veces a lo largo de estos 14 capítulos. La tercera visión hace su entrada con la seguridad de la construcción del templo en Jerusalén y la promesa de la venida del Mesías de gobernar este mundo finalmente. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Zacarías 2, versículos 1 y 2. No importa lo que los 4 cuernos estén haciendo o harán, Dios ya midió Jerusalén para el emplazamiento del templo del milenio. Dios da las medidas, afirmando de esa manera que es suyo. Y hacia el final del capítulo se regocija y nos pide que nos regocijemos con él. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Zacarías 2, versículo 10. Y podemos cantar con él, incluso ahora en tiempos del coronavirus. Podemos cantar porque se nos ha revelado el fin de todas estas cosas. Esto nos da paz y seguridad. En esta visión, Él unge el sumo sacerdote, una unción tan importante que leemos que Satanás trata de sabotear los planes divinos. Este es uno de los pocos lugares que lo vemos en el Antiguo Testamento. Él está allí, acusando, tratando de oponerse al máximo, porque lo que está en juego es grande. Satanás se menciona 3 veces en los primeros 2 versículos del capítulo 3, pero allí se menciona el nombre de Jehová 4 veces y el ángel de Jehová también está allí, es decir, 5 menciones. Y allí dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. En Zacarías 3:2. Dios tiene a Satanás bajo control. A pesar de la presencia del mal, este pasaje está lleno de esperanza. Nos llama a mirar más allá de aquel ungido, Josué, y ver el ungido eterno que es nuestro sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Hebreos 4:14. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Aquel que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8:1. Dios desea usar al hombre para realizar grandes cosas, y aquí es donde llegamos a la cuarta visión, la visión de la menora, el candelabro. Aquí es cuando llevan a Zacarías a ver
una cuarta dimensión y él parece estar asombrado por todo lo que ve. Esta menora debe haber sido similar a la del templo, que también estaba hecha de oro macizo, y Zacarías, siendo el sacerdote, la reconoce, pero ve que encima hay un depósito, un gran recipiente. En hebreo, gula. En otro lugar traducido como un manantial de agua, pero aquí es un manantial de oro que fluye a través de 7 tubos de lo que él llama 2 olivos o 2 espigas, para significar la riqueza de la unción. La descripción desafía la frontera del lenguaje. Los lectores se ven obligados a detenerse y repensar cada elemento, concentrándose en esta gran descripción del oro que se derrama en abundancia del Espíritu de Dios para tomar tanto como lo que podamos. 7 maneras perfectas en cada tubo de la menora, que simbolizaba las obras de cada creyente. ¿Estamos permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos vierta este oro para que podamos realizar milagros? Hay mucho trabajo por hacer, especialmente en estos días en el que el Señor se está moviendo y sacudiéndonos un poco de nuestra zona de confort para mirarle. Y en ese proceso Él está buscando personas a través de las cuales hacer esta obra. Les voy a hacer una ilustración. Lo que estos tiempos del coronavirus están haciendo es abrirnos grandes oportunidades. ¿Has notado las palabras frente a muchas puertas? Empuje. Bueno, el letrero en la puerta de una oportunidad también dice empuje. Necesitamos ponernos a disposición de Dios y empujar. Y la palabra oportunidad, una frase en latín, opportum veniens, que viene hacia un puerto, en referencia al viento, de op, delante, y portus, puerto, que se refiere a un viento favorable que sopla barcos en el puerto. Cualquier marinero sabe que cuando está frente al puerto es mejor navegar de un solo golpe hacia él, porque si te desvías en la boca del puerto, puede ser casi imposible tratar de entrar contra el viento y la corriente. Isaac Newton, que creía finalmente en la Biblia, tenía unos 20 años cuando la gran peste bubónica de Londres golpeó y donde murieron 75,000 personas. Newton se vio obligado a estar en cuarentena durante un año completo, pero no permaneció inactivo. Fue allí donde inventó la teoría de la gravitación. Esta cuarentena fue el periodo más productivo de su vida. Y para nosotros hoy, con el Internet y la capacidad de llegar a tantas personas, la cuarentena podría ser uno de los momentos más productivos de nuestra vida en la oración y en compartir la palabra de Dios. Siguiendo a la menora, candelabro, está la quinta visión, la visión de la gracia, del rollo volante o el rollo volador. El rollo volante representa los medios a través de los cuales el creyente realiza la obra. Si la menora es el Espíritu de Dios, el rollo volante o el rollo volador representa la palabra de Dios. Aquí se nos dan sus medidas. El pergamino no es grande ni pequeño. Y la pregunta es, ¿por qué se nos dan las medidas? Para los obreros en la época de Zacarías, estas mediciones deben haber saltado a sus ojos de forma inmediata, porque ellos estaban reconstruyendo el templo y estaban, por supuesto, informados de todas sus medidas. Esto se convirtió en una fuente de fortaleza espiritual. Al asegurarse de reconstruir el templo de acuerdo a las medidas dadas por Dios a Moisés y a David, deben haber notado que 2 áreas son del mismo tamaño que el rollo volante en esta visión de Zacarías. Primero, la entrada a la presencia de Dios o al Santo de los Santos o el Ulam. Segundo, el área bajo las alas de los 2 querubines que cubrían el arca de la alianza. Y así fue como si la palabra de Dios salía del arca de la alianza que contenía las tablas de la ley, pasando a través del Ulam o el Santo de los Santos, hacia el mundo para ser escuchado. Y esto es el Evangelio eterno que es en su paralelo en Apocalipsis 14:6. Pero vean cómo se describe en Zacarías
y todo esto nos interpela a nosotros también. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está escrito de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito del otro lado del rollo, será destruido. Zacarías 5:3. ¿Por qué se llama maldición? ¿No es esta la palabra de Dios? Para responder, permítame llevarlos a una época en la que Israel había olvidado la palabra de Dios. Literalmente lo hicieron. Perdieron la escritura de la Torá. Perdieron sus Biblias por un tiempo. Pero antes de la destrucción del templo, en el año 586 a.C., justo antes, un sumo sacerdote piadoso, Hilcías, que era el padre de Jeremías el profeta, encontró el rollo de la ley. De inmediato se lo llevó al rey Josías. ¿Y cuál fue su reacción cuando lo leyeron? Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esto está en Segunda de Reyes 22:11. Fue entonces cuando se dio cuenta de las maldiciones contenidas allí y corrió a Dios por seguridad. Fue entonces cuando le dio orden a Hilcías, entre otros, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Esto está en Segunda de Reyes 22:13. Lo que el rey Josías escuchó de la lectura que hizo el sacerdote Hilcías fue la ira de Dios que caía sobre Israel por no haber seguido la ley de la que estaban apartados, sus ancestros y ellos, por haber perdido este libro. Pero una vez que el libro fue encontrado y el rey buscó de Dios, así fue como precisamente el libro de la ley los llevó a Dios en ese momento. Y es ese el propósito de la ley. Esta debe ser la advertencia que se encuentra en el rollo volante o el rollo volador. Esto es lo que nuestra Biblia contiene y en ella encontramos tantos detalles del final de los tiempos. En la sexta visión, Zacarías 5, versículos del 5 al 11, permítanme llevarlos al tiempo en que se levantaba la tapa del efa y se destapa la iniquidad. Esto está en Apocalipsis 16. Los acontecimientos de este capítulo son los que preceden a la segunda venida en Apocalipsis 19. ¿Qué pasará cuando se levante la tapa? Aquí es donde vemos los virus más graves en todo el mundo. Y tal vez lo que estamos experimentando hoy es una advertencia para lo que está escrito en Apocalipsis 16. Este es el megacapítulo, porque la palabra mega traducida grande en español se menciona 11 veces. Gran voz, versículo 17. Gran calor, versículo 9. El gran río Éufrates, versículo 12. El gran día de Dios Todopoderoso, versículo 14. Un gran temblor de tierra, 2 veces en el versículo 18. La gran ciudad, versículo 19. Gran Babilonia, versículo 19. Gran saludo, versículo 21. Su plaga fue sobremanera grande, versículo 21. Aquí es donde se vierten las copas. Hay primero los 7 sellos, luego las 7 trompetas y luego las 7 copas o cuencos. Luego, los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis interrumpen el relato para descubrir la caída de esta maldad que se llama Babilonia. Pero quedémonos en el capítulo 16 y miremos la primera copa, que es precisamente un virus. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Apocalipsis 16:2. Aquí hay una poderosa plaga derramada sobre el mundo entero, algo nunca antes visto. Tal vez hoy más que en otros momentos de la historia podemos entender
esta copa de una mejor forma. Este versículo representa a todo el mundo sufriendo de una especie de virus doloroso. Se describe como dañino. Kakos, que significa malo, malo y repugnante. Poneros, malos hasta lo absoluto, que viene de la palabra ponos, que significa dolor. Sin embargo, observen que solo se derrama sobre los que tendrán la marca de la bestia, no los que creerán en ese momento, como los 144,000 y los millones y millones de otros creyentes. Hay otro versículo que quiero traerles. Realmente estaba debatiendo sobre esto porque es muy poderoso, pero es hora de que leamos lo que Jehová dice de las plagas venideras para aquellos que todavía les dan la espalda. Hablando de estos demonios que vendrán sobre este planeta, leemos en Apocalipsis 9, versículos 5 y 6, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esto está en Apocalipsis 9, versículos 5 al 6. No estoy seguro de qué decir acerca de este pasaje, sino de hacer un llamado a todos los que no conocen a Jesús y a correr hacia Él para la salvación y la seguridad eterna. Y la pregunta es, ¿por qué no buscan de Dios en lugar de buscar alivio en la muerte? Llamen a Dios, que está siempre dispuesto a salvar. Hasta aquí llegará el corazón del incrédulo. Alguien dijo que si la gracia no salva, nada más lo hará. Sin embargo, la iniquidad no hará todo lo que quiere. Ella será retenida, controlada por los 4 carros que son la parte final o que es la visión final. Estos carros están montados por los 4 vientos, que son los espíritus del cielo que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Esto está en Zacarías 6:5. Estos poderosos ángeles están de pie ante Jehová en los cielos y parece que serán liberados al mismo tiempo que se destapa el efa, al mismo tiempo que los 4 cuernos malvados, quienes tendrán rienda suelta. Pero incluso en los tiempos de tribulación, el Señor es Rey. Vea de dónde vienen estos 4 ángeles. 2 montes de bronce. Esto parece representar las puertas del cielo ahora. Y el bronce es un símbolo de juicio y se ajusta al estado de ánimo del cielo, como lo vemos al principio del libro, ya que Dios y sus ángeles están enojados por la rebelión en aumento en la tierra. Pero pronto veremos esta hermosa puerta de perla descrita al final del libro del Apocalipsis, que habla de la obra redentora del Mesías y esta gran noticia con la que se sellan las 7 visiones. Esta otra escena no es una visión, nos habla directamente. Justo después de la última visión, una imagen es revelada a Zacarías. Algunos individuos vinieron con las ofrendas de oro y plata de los judíos en la diáspora. Estos eran sus diezmos. Ahora escuchen lo que Dios le pide a Zacarías que haga con el oro y la plata que recibieron. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en las cabezas de sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Aquí se hace una corona para unción ¿de quién? Del renuevo. Después de todo esto y de estas oposiciones, el Mesías es coronado y esta es una buena noticia. Observen de nuevo cómo se le llama al Mesías: el renuevo, tzemach, un brote, no una montaña,
sino una pequeña planta frágil que se ha convertido en un símbolo del Mesías en su primera venida. Recuerdo que me sorprendió tanto cuando me enteré de que el Mesías vino la primera vez para morir por mis pecados. Yo como judío, esto para mí no tenía ningún sentido. Sin embargo, este es un hecho que es muy conocido en los antiguos escritos rabínicos, pero menos hoy en día. Y el Targum dice que reemplazó claramente la palabra renuevo por el Mesías, porque he aquí traeré a mi siervo el Mesías, y él será revelado. Y hay algo más poderoso en este versículo que llama la atención de todos. La corona es plural, sin embargo solo hay un Mesías, pero esto se explica al final en el versículo 13 y dice así: y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Zacarías 6:13. Los oficios del renuevo son los oficios de rey y sacerdote, porque estos dos oficios son del Mesías. Es aquel que está allí, entre los mirtos, en el barranco, con los suyos. Es Él en el cielo recibiendo nuestras oraciones. Y si usted se pregunta, ¿cómo podría estar en dos lugares al mismo tiempo? Dejaré que el rabino Moshe ben Nahmanides responda esto por nosotros. El ángel de Jehová es el Señor mismo. Ese es el Mesías, es el Señor mismo. Y de nuevo, permítanme mostrarles cómo se le presenta en esta primera parte del libro de Zacarías. Es el sumo sacerdote que intercede por nosotros, porque tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo, como el profeta Isaías dijo que lo haría 700 años antes de venir. Es el Rey de Reyes, el prometido por Jacobo, y el Rey David, de quien se habla aquí en Zacarías. Es el monte del que habla Daniel, y aquí Zacarías, quien después de verlo exclamó en Zacarías 4:7: ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Así es como el Mesías volverá. Pero ver de qué otra manera se le describe. Como el renuevo y una piedra, el siervo. Estos son pequeños atributos, particularidades que puedes ignorar. Pero estos títulos hablan del Mesías en su primera venida y hablan de esta época cuando pocos lo reconocen. Cerraré con esa frase que el Mesías dice al menos 4 veces en esta primera sección de Zacarías. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Zacarías 2:9. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Zacarías 2:11. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Zacarías 4:9. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Zacarías 6:15. ¿Cuándo es ese entonces? En el capítulo 2, versículo 8, dice que será cuando regresa en gloria y juzga a las naciones que vinieron contra Israel. Porque dice, el que toca la niña de su ojo. En el capítulo 4, versículo 9, dice que será cuando edifique Jerusalén y al templo de Dios, el del milenio. En el capítulo 6, versículo 13, dice que será cuando se siente en su trono como Rey de Reyes. Pero nadie tiene que esperar hasta entonces para reconocer quién es el Mesías y para encontrar seguridad. No necesitamos encontrarnos con los 4 cuernos ni con la maldad. No necesitamos pasar por todos estos tiempos terribles que profetizan hoy en día con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos en una posición apropiada para comenzar a entender todas estas cosas. Estamos viviendo en una época en la que podemos entender que el hombre no puede salvar a la humanidad. Él no se puede salvar a sí mismo. Este es el tiempo que tenemos que recurrir al poder superior para pedir ayuda y por aquellos que no conocen el camino de Dios. Hoy concluiré una vez más con una oración de arrepentimiento.
El Espíritu de Dios dice que si confiesas con tu boca al Mesías, al Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. Esto está en Romanos 10:9. Eso es todo. Sin embargo, por tan simple como es, sé que esta es una oración difícil de hacer porque hay tanta oposición. Pero si sientes que el Espíritu de Dios te está llamando a esto, no pierdas esta oportunidad porque estamos tan cerca de su venida. Pueden, donde quiera que estén, repetir esta oración conmigo, ya sea audiblemente o en su mente. Y si quieren ponerse de pie o levantar la mano para marcar ese momento, en esta oración diré que hoy reconozco a Yeshua, Jesús, como el Mesías, como mi Salvador. Puedes repetir entonces otra vez después de mí, por favor. Jesús, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que viniste a morir por mis pecados. Y hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo en nombre de Jesús. Amén. Si han orado esta oración, escríbanme, porque quiero orar por ustedes. Ahora la bendición arónica para la congregación, para todos los que están escuchando. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números 6, 24 al 26. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías, Yeshua. Shalom, shalom.